Segundo bloque de Redacción Abierta, seguimos hablando de esta nueva variante descubierta en el mundo de coronavirus llamada Omicron, con una de las tantas letras del alfabeto griego. Vos decías, Alicia, hablabas de las otras letras o de las otras variantes y decías, bueno, más que preocuparnos por Omicron, tenemos que preocuparnos por las variantes que tenemos acá. Claro. ¿No? Sí, yo pienso que tenemos que tener el cuidado por si llegara a entrar, que es cuestión de tiempo. Todavía no tenemos Omicron nosotros en Córdoba, pero... No nos asustemos si entra. Claro, no nos asustemos si entra porque nos seguimos cuidando, porque nos tenemos que cuidar, porque estamos en una situación de tranquilidad, digamos, de los hospitales, las internaciones. Tenemos un 0,5% de internación en Córdoba, un 10% de esas personas que están con respirador, digamos que comparado con los números que hemos tenido es bastante poco, o sea que está bastante controlable. Aunque haya uno, ya es para preocuparse, pero digamos, no es lo mismo que cantidades grandes. Y sí, hoy con respecto a eso, digo, la idea puede ser más o menos, a ver, por día 40.000, corregime Ale, si no, 40.000 o 45.000 test se hacen por día. Estamos hablando de una positividad de 2.000 test por día actualmente, ¿puede ser? ¿Son los números que están? Sí, 30.000. 30, claro. 30.000 más o menos, 2.000 test positivos, o sea, no llega a ser un 10% de positividad. No, sí. Se podría testear más. Claro. Lo que pasa, se ha visto más gente testeándose, pero resulta que aclararon también que habían cerrado algunos centros de testeo. Exacto. Entonces los que estaban, se llenó más de gente, porque se cerraron algunos, debido a que estaba todo bastante controlado. Con respecto a eso hay que decir que en Córdoba tenemos las detecciones que se hacen, los test, son, primero está Delta, segundo está Lambda, que es la que le llamábamos andina, y tercero está Gamma, ¿sí? Recién en el mes de noviembre... Gamma o Manaos, ¿era? Gamma sí. o Manaos. Claro. Recién en noviembre, todo noviembre hemos tenido un 57% de Delta, porque en octubre era muy más bajo, y en noviembre es como que creció. ¿Sí? Bueno, ya vamos a hablar de eso porque... Y ahora en diciembre está bajo de nuevo. Tenemos predominancia de la variante Delta acá y sí. En un momento se asustó mucho diciendo es muy contagiosa, sí. Pero la verdad no sé si por ahí decir, bueno, miren, era tan contagioso y no pasó a mayores, conviene tanto. Pero bueno, ya volvemos a ese tema, nos vamos a asomar un poquito a la realidad del país vecino de Brasil, que, como decíamos en la presentación, ha detectado ya hoy los 3 primeros casos en América Latina. Ha detectado, volvemos a insistir esto, no es que estemos diciendo que es el único lugar donde puede llegar a estar la variante Omicron en América Latina o Sudamérica. Antes vemos un tape introductorio y ya saludamos a un colega desde Brasil. Hoy Brasil confirmó 2 casos de esta variante, los primeros en América Latina. Los afectados son un matrimonio que viajó de Sudáfrica a Sao Paulo. Ambos presentaban síntomas leves y se mantienen aislados bajo monitoreo de las autoridades de salud. Las muestras de un hombre de 41 años y una mujer de 37 que habían llegado a Sao Paulo el 23 de noviembre tras haber estado en Sudáfrica tuvieron resultado positivo para Omicron. El examen de secuenciamiento genético fue ratificado por el Instituto Adolfo Lutz de Sao Paulo, informó la Secretaría de Salud. La pareja había dado negativo para el virus en una prueba PCR al entrar al país, y 2 días más tarde, cuando se disponían a viajar nuevamente a Sudáfrica, obtuvieron positivo en un test realizado en el aeropuerto. Tanto el hombre como la mujer, de quienes no se conoció la identidad, presentaban síntomas leves cuando dieron positivo y, desde entonces, se mantienen aislados bajo monitoreo de las autoridades de salud de Sao Paulo. Los saludamos a Patricio de la Barra, periodista de Radio Cooperativa, justamente de San Pablo. ¿Cómo andas, Patricio? Buenas noches. Hola, Martín, muy buenas noches. Bueno, estamos acá muy preocupados con esta diseminación ya de 3 casos y hay 6 en observación de esta variante denominada Omicron o B.1.529. Es algo que el Ministerio de Salud está investigando, también la Anvisa, que ha pedido que se refuercen las restricciones para impedir temporalmente los vuelos con destino a Brasil, venidos de Angola, Malawi, Mozambique y Zambia, que no estaban integrados a esos 10
que el gobierno ya había determinado que no podrían venir a Brasil, es decir, no habría posibilidad de que ellos posasen en cualquier aeropuerto de acá. Ahora, con respecto a los brasileños que están en esos países, que están en África, y en el caso que quieran venir, se les va a hacer algunos exámenes previos y mantenerlos en cuarentena. Son las condiciones que está imponiendo la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria después que constató estos 3 casos, 2 venidos de África del Sur y 1 de Etiopía, donde no se registran casos, pero seguramente esta persona habría pasado por otros países donde se acabó contagiando. Recién veíamos un tape, Patricio, que hablaba, bueno, del estado de salud. Si bien sos periodista, pero digo, ¿qué se sabe del estado de salud de estas personas? Hasta ahora están cursando la enfermedad con síntomas leves, por lo menos, ¿qué se dice de eso? Bueno, no se ha hablado mucho de la situación, de las condiciones en que ellos se encuentran, pero sí supimos que la persona de 41 años, que es el hombre del matrimonio, él no presentaba ningún tipo de síntomas, es decir, es una persona asintomática, tanto es que ingresó al país con un PCR negativo. La mujer presentaba algunas molestias, pero no eran nada significativos como para determinar que tuviese el virus. Tanto es que comenzaron a hacer los trámites para retornar a África del Sur, y en eso fueron descubiertos las pruebas que se hicieron, fueron positivas, dieron positivas en el hospital Albert Einstein. Después el Adolfo Lutz también realizó pruebas y descubrió que estos estaban infectados con esta variante, pero no se ha dado a conocer en absoluto el estado en que se encuentran, porque como te decía anteriormente, el primero presentaba prácticamente ninguna manifestación, y en la persona que venía de Etiopía se sabe mucho menos porque se ha mantenido en reserva. Esto para poder encontrar a las personas que tuvieron contacto permanente con ellos, que son familiares de estas 2 primeras personas, y también algunos amigos con los cuales ellos estuvieron en conjunto. Recordemos que esta vacuna, según los científicos que la descubrieron, indica que es de más rápido contagio. No quiere decir que sea más letal, como decía el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, que dijo que la variante era... ¿Sí? ¿Se sabe, Patricio, o si tenés ese dato, si estaban vacunadas estas personas? Yo sé que hay pocos datos, me decís vos, pero ¿se sabe si estaban vacunadas? Sí, efectivamente, es una pregunta interesante porque ellos no habían recibido ninguna vacuna acá en Brasil. El organismo que controla esta vacuna, que se llama Vacinvida, no había registrado ninguna vacuna de estas personas, pero sí, ellos tienen 2 dosis que fueron dadas en África del Sur, de manera que ya venían con la vacuna, con 2 dosis de la vacuna, tanto que presentaron estos documentos al momento de ingresar y al llenar también este formulario que se les exige, que es prácticamente una declaración jurada. Patricio, nos decías al principio que Brasil, lo que hizo ante esto, bueno, encendió las alarmas y aplicó más restricciones a los vuelos llegados de esa zona. ¿Te entendí bien? Exactamente. Eran 10 vuelos los que habían sido suspendidos y prohibidos de posar acá, de 10 países, eran 10 países, y ahora se agregaron Angola, Malawi, Mozambique y Zambia. Es decir, ya son 14 los países que no podrán transportar o por lo menos ingresar a los aeropuertos de Brasil. Hay otras medidas que fueron tomadas por la Anvisa, por ejemplo, esta que te decía anteriormente, que las personas vengan primero con un certificado de vacunación completa contra el COVID para que puedan ingresar al país, y también con estos certificados, estos atestados que le dan después que se han registrado con el PCR, con el TR-PCR, que son los dos documentos que tienen que exhibir los pasajeros cuando ingresan a este país, es decir, en el momento del embarque. Esas exigencias, ahora, otra de las exigencias que hacía la Anvisa es que se suspendan todas las actividades ya programadas para este final de año, que son este año nuevo en Río de Janeiro, São Paulo, donde se reúnen millares de personas, y también el gobierno ha determinado, por lo menos ha sugerido, que se suspendan todas las fiestas de carnaval que se organizarán a principios de marzo del próximo año. Ya hay 76 ciudades que se han sumado y que han desistido de realizar el carnaval, y se espera también que ocurra lo mismo en Bahía, donde se suspendieron las fiestas de final de año, pero no se ha suspendido el carnaval. Río de Janeiro tampoco ha suspendido el carnaval y mantiene las fiestas. São Paulo lo mismo.
a pesar de que San Esas Pablo son tiene decisiones, 98. perdóneme, porque había siempre una mirada muy atenta a lo que pasaba en Brasil con respecto a la gestión de la pandemia. ¿Esas son decisiones que tomó el gobierno central o cada gobierno de manera independiente de los estados brasileños? Sí, exactamente. Cada estado tiene la autonomía para enfrentar el virus, la pandemia, como ellos estimen conveniente, de manera que son ellos los que tienen que tomar esta decisión. El gobierno está sugiriendo en estos momentos la suspensión de la fiesta de carnaval, pero no puede imponerla, es decir, tampoco podría ingresar acá a San Pablo. Si San Pablo quiere realizar la fiesta de carnaval, lo podrá hacer perfectamente sin tener la autorización por parte del gobierno central, ni tampoco del Ministerio de Salud. Es decir, es la Secretaría de Salud de la ciudad y del Estado la que va a determinar si se hace o no esta fiesta de carnaval. ¿Cómo está el ritmo de vacunación en Brasil, más o menos en porcentaje, si lo tenés? Y también, en base a lo que viste cuando llegaron las otras variantes del coronavirus, ¿acentuó un poco ese ritmo de vacunación? ¿Preocupó la gente? Dijo, bueno, hay que seguirse cuidando, hay que vacunar, o no viste eso? ¿Lo viste o no lo viste? ¿Cómo? Sí, claro, eso es claro. El estado de San Paulo, por ejemplo, tiene uno de los estados que tenía una mayor cantidad de contagios y también mayor cantidad de víctimas fatales. Redujo mucho esa cantidad y también el hecho de que las personas recurran a los centros asistenciales. Hoy, por ejemplo, tú puedes ver, la mayoría de los hospitales tienen lugares vacantes y no hay ese problema que tenías que escoger quién vivía y quién moría, como se hizo durante unos meses. Ahora ha bajado mucho, se ha reducido mucho el número de contagios y también el número de muertes. Esto porque ya tenemos acá en el estado de San Pablo el 98% de la población con 2 dosis de la vacuna y en algunos casos hasta una tercera dosis. Yo soy uno de los testigos, tengo 3 dosis ya, la tercera fue de la Pfizer. Y ¿Es más o menos parejo en todo el país, Patricio? No. En otros estados lamentablemente todavía no se alcanza el 60%. Y en promedio, si se hace un promedio de los 27 estados, incluyendo Brasilia, se llega al 66% de las personas que han recibido 2 dosis y una tercera en algunos casos, como el Río de Janeiro. Patricio, te agradecemos muchísimo el contacto con Canal 10, con Redacción Abierta. Nos has dado un muy buen panorama. Y bueno, esperemos que las autoridades justamente logren contener, por lo menos por ahora, la propagación de esta variante. Como nos has contado que bueno, ya tienen y están trabajando en detectar los casos, ¿no? Exactamente, hay una preocupación muy fuerte. El Ministerio de Educación, recién habló el ministro de Salud, Marcelo Quiroga, quien dijo que no había que precipitarse tampoco en estas medidas porque él tiene un caso muy claro. Él fue para Estados Unidos con todos estos exámenes negativos y llegó allá y se contagió. Entonces dice que este pasaporte sanitario que se está siendo exigido, que a veces no es tan necesario, y él dice que, bueno, se puede pensar en hacer algo, porque el virus no sería tan letal, y pensar en hacer algo en que se mantengan esta reapertura de la economía, principalmente la atracción del turismo, que ya tiene un perjuicio de 5.500 millones de dólares. Entonces son cosas que se tienen que analizar, es decir, hay por una parte la preocupación del virus y también por otra parte el que se reactive la economía, ¿no? Seguramente. Patricio, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo acá. Muy buenas noches. Bueno, un panorama de lo que está pasando en Brasil, Patricio de la Barra, directamente desde San Pablo. No sé si querían agregar algo a lo que... Sí. Ale. No, que a mí me impresionó en el informe brasileño el uso de imágenes. con fosas, con muertos. Yo sé que es difícil conseguir imágenes, pero me parece que nos ayuda, ¿no?, a generar tranquilidad. Totalmente. Sí, vos, Germán. Yo estoy en contacto con infectólogos de San Pablo. Han trabajado muchísimo para que se vacune la gente. Han estado permanentemente y por eso él explica de que tiene un alto porcentaje de gente vacunada en San Pablo. En el principio del informe introductorio con respecto a la variante Omicron decía, estas personas llegaron, se hicieron un PCR, sí, les dio negativo y después les dio positivo. Ya sé que es muy prematuro. ¿Puede pasar? Puede pasar, sí. ¿Pero sirven los PCR, no sirven? ¿Sirven los test? Sí, sirven. O sea, puede pasar que justo la persona esté en una situación en que tiene una cantidad viral indetectable y no te lo detecta y después ha seguido aumentando, replicando y a unos días
se hace detectable. Eso puede pasar. Lo que pasa es que uno tendría que hacerse el test no tan encima de cuando está saliendo, esperar un poco, digamos, para... En este caso eran personas que vinieron de viaje. Ahora, si hablamos de una sintomatología leve, sí, se hace un poquito más complicado claro, ahí. Cuando hablamos de sintomatología leve, tenemos que pensar... También de lo poco que se sabe, ¿no? De lo poco que se sabe, que está bien y no tenemos que asustar ni alarmar, pero en general es una sintomatología leve que no sabemos cómo puede repercutir en otra persona, que puede ser, por ejemplo, una persona con alguna enfermedad de base, ¿sí? En esa persona puede ser más grave. Entonces, por eso es que nos tenemos que cuidar, no solamente con Omicron, sino con todas las demás, como yo digo, como estaba diciendo antes. Con respecto a la vacuna, quería decir que se cree que las vacunas protegen, o sea, no se sabe bien todavía, pero se cree que tienen una alta protección, que si no es del 100%, puede ser del 80 al 70%, que también es buena. Y a su vez, eso en base a que, digamos, a comparaciones con que se otras hacen. Variantes. Sí, esto no está determinado, no es dato puro. Digo, son hipótesis. Te pregunto por qué, porque ayer, creo que es ayer, sale uno de los dueños o CEOs de AstraZeneca a poner dudas sobre la efectividad incluso de la misma vacuna. Por eso, bueno, AstraZeneca, Sputnik, pero primero están Pfizer y Moderna, que ellos ya están viendo la forma de adaptar, de ver de qué cambios habría que hacer en esta vacuna si llegara a ser que avanza tanto Omicron. O sea que, digamos, están todos los ojos puestos en la vigilancia que es lo que tiene que ser, ¿sí? Germán. Bueno, un poco esto, o sea, ya se está trabajando. Sí. Es más fácil trabajar ahora que antes, porque antes había que crear una vacuna nueva y ahora hay que hacer cierta modificación. Claro. Pero en líneas generales, cuando hablamos de vacuna, cuando estamos en un 70-75% de efectividad, ya decimos que la vacuna es muy buena. O sea, no va a ser nunca el 100%. No. Pero sí, ya con un 70-75% ya decimos que la vacuna es buena. Sí. Y yo quería hacer mención a que cuando aparece el primer caso en Córdoba de la variante Delta, este famoso viajero que vino del Perú, sí. Se aislaron en prácticamente 24-48 horas 800 personas. O sea, eso es trabajar bien. Acá en Brasil, la población inmensa que es Brasil, tienen 3 personas aisladas. O sea, hasta ahora no hubo más repercusión. ¿A qué quiero llegar? A que cuando se trabaja bien en esto, y fundamentalmente cuando aparece un caso y hay aislamiento, entonces todo esto puede llegar a diluirse. Fíjense que con la Delta fue pasando esto a tal punto. Ahora tenemos prevalencia y desapareció la Manaus. Bueno, mira, me voy a poner, ¿puedo ponerme pesimista? Un rato, soy el pesimista del grupo. No. Justamente, la Organización Mundial de la Salud, de la que ya hemos hablado, dice hay que buscar un nuevo marco que nos permita trabajar de otra manera para las pandemias. Hablamos de la efectividad de las vacunas, pero no solamente tiene que ver la efectividad de las vacunas, también es cómo se distribuyen. Mira, lo vemos. Un marco para vencer futuras pandemias es lo que espera acordar la Organización Mundial de la Salud en la cumbre entre países que se celebra hasta el miércoles. Los expertos afirman que la disparidad en la cantidad de vacunas que llegan a los países más ricos y los más pobres está detrás de la aparición de la nueva variante Omicron. Si hay algo que hemos aprendido es que ninguna región, ningún país, ninguna comunidad y ningún individuo está a salvo hasta que todos estemos a salvo. La aparición de la variante Omicron altamente mutada subraya lo peligrosa y precaria que es nuestra situación. Omicron demuestra por qué el mundo necesita un nuevo acuerdo sobre pandemias. Creo que le agregaría a
a lo que dijo el secretario general de la OMS, que necesita un nuevo acuerdo sobre muchas cosas que creíamos que iban a cambiar, pero no. Ale, ¿cómo lo ves? Nadie se salva solo, ¿no? Es una máxima que todavía no hemos aprendido en diversos aspectos de la vida. Y no solamente con el tema vacunas hubo puja mundial, sino con insumos básicos como reactivos para los test. En algún momento hasta por alcohol en gel no teníamos. Y la verdad es que este comportamiento que evidentemente con la autorregulación no es suficiente, creo que bueno, es muy saludable que se piense en hacer un acuerdo internacional, aunque no sabe todavía la OMS qué instrumento puede llegar a utilizarse, si sería un convenio, si sería una declaración de intenciones, pero pensar en formalizar una forma de abordaje que tenga más coincidencias que las que hubo para esta pandemia, ¿no? ¿Lo ves posible? ¿Sos optimista? Yo creo que tiene que ver con el poderío de los países, lamentablemente es así. Porque por ahí hablábamos en algún que otro programa acá también, decíamos, bueno, el tema de la liberación de patentes, que se abre mucho, pero también, bueno, tiene que haber infraestructura para fabricar los insumos en los lugares, por más que se liberen las patentes, o tiene que haber tecnología, y digo, esa balanza todavía... La pobreza es también un factor de riesgo de numerosas enfermedades que son transmisibles y sin embargo eso no sensibiliza ni a grandes empresas ni a países muy poderosos. Entonces me permito, como vos, no ser tan optimista. Bueno, a los dos los veo más optimistas, tanto la viróloga como... Sí, yo creo que tenemos que ser optimistas, tenemos que dar un mensaje positivo para que nos dé energía todos los días de poder avanzar, educar, informar, como estuvimos hablando. Y bueno, yo creo que lo más grave de todo esto, como decía Alejandra, es, y lo dijiste vos al principio, es la desigualdad. ¿De qué vale que Sudáfrica no tenga todas las dosis que necesita, la primera, la segunda, cuando hay otros países, como sabíamos en un principio de la pandemia, como era Canadá, que tenía razón de 9 dosis por habitante. Y ellos como que se jactaban de cómo cuidaban a su gente. Pero en realidad eso ya, este señor, el de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, había dicho, lo primero que pedía era que haya un poco de equidad, de igualdad, de que no ocurriera esto de tomar la mayor cantidad y dejar a otros países sin nada. Y eso está pasando. No me queda más tiempo, les agradezco a los tres haber venido. Simplemente y cortito, Alicia, porque nos comentaba fuera de micrófono, están trabajando con un método de detección acá en el Instituto Vanela. Comentámelo lo más breve posible, como para que sepamos. Estamos desarrollando desde el año pasado un método directo, un desarrollo metodológico de un método directo de inmunofluorescencia que es para determinar SARS-CoV-2. Bueno, es un método de detección. De detección, es de diagnóstico que nosotros nos presentamos a principio de año cuando fue lo del MinSI y todo eso y no salió porque, bueno, era un método que llevaba más tiempo y se necesitaban soluciones más urgentes en ese momento. Nosotros ahora estamos llegando a la etapa final y, bueno, forma parte de una tesis de una alumna que va para recibirse de bióloga y lo bueno es que hemos participado, somos 18 investigadores y hay 6 instituciones, el Hospital Italiano, un hospital de Salta, el Hospital de Altagracia, la Fundación por el Progreso de la Medicina, el Instituto de Virología, la Cátedra de Clínica Pediátrica, bueno, y un montón de gente, la doctora Pilar Adamo, Celia Frutos, Laura Moreno, un montón de gente colaborando, tratando, y esto está llegando a su etapa final. Bien, vamos a seguirlo reflejando. Ojalá podamos lograr algo que es algo económico y fácil. Interesante sobre todo, y que venga el Instituto Vanela y de todos estos especialistas. Nosotros nos vamos a la última pausa y ya venimos con la despedida de Redacción Abierta.